Advertencia. Las opiniones expresadas en el siguiente programa son responsabilidad de quien las enuncia. ¿Siente usted que la inmediatez de la vorágine informativa le abruma? ¿Siente que necesita tener una opinión en materia política sobre cualquier tendencia? No se agobie. Las coyunturas parecieran premiar a quien reaccione primero y no a quien analice con profundidad. De dichas opiniones a bote pronto se desprende un montón de basura, toneladas de cascajo. O algo de fierro viejo que vendan. Daniel Nudelman y Claudio Martínez les invitan a levantar ese cascajo para usarlo como un pretexto que nos ayude a pensar con calma y analizar con mayor profundidad. Bienvenidos a El Cascajo de Código 21. Reciban la más cordial bienvenida a El Cascajo, el noticiero más lento del espectro informativo. Esta es la tercera temporada para radio, la segunda para televisión y estamos en el quinto episodio de esta. Una temporada que habíamos planeado alrededor de la transición en el gobierno, porque como ustedes bien saben, cerramos la temporada anterior con los resultados de las elecciones de 2024 en México y ahora estamos en este punto. Y antes de comenzar con los temas centrales de este programa, déjame presentarles una vez más a mi queridísimo Daniel Nudelman Speckman. Mano, ¿cómo estás? Bien, Manu, ¿y tú? Todo en perfecto orden. Oye, pues bueno, platicábamos que se ha hecho este momento de transición en el país y uno supondría o podría creer que terminadas las elecciones todo sigue derecho, pero no necesariamente. Ha habido varios momentos intrincados o varios momentos que parecieran ser topes a que todo se deslice como mantequilla, pero no está ocurriendo. Uno de ellos es, pues, el Congreso, ¿no? Llegamos a la 66ª legislatura de México y pues vino acompañado de un mar de gente enojada, molesta, con la sobrerepresentación, que fue como se le llamó en más de un espacio mediático y en general. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Cuál es la realidad? Muy bien, yo creo que la verdad estamos asistiendo a una transición, a un relevo de gobierno bastante terso, ¿no? Okay. Estas etapas son normales. Aunque la mayoría de los votantes pensamos que la cosa termina con la jornada electoral, siguen etapas que son las normales y están las previstas por la ley. Una vez terminado el cómputo, el escrutinio, pues viene la calificación de la elección, donde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pues revisa impugnaciones, etcétera. Se entregan las constancias de mayoría para dejarlo todo listo para el relevo. Uh-huh. La derecha no obtuvo los resultados que esperaba en esta elección. El triunfo de Morena fue abrumador y pues quisieron ellos provocar algunos escollos a esa transición, a ese relevo, sobre todo en el Congreso, lo vamos a explicar enseguida, buscando obtener en los tribunales lo que no consiguieron en las urnas. Uh-huh. Lograron crear cierta expectación, han estado contaminando el debate público con especies manipuladoras y espurias, pero el resultado fue el anticipado, ¿no? Uh-huh. O sea, el INE culminó su proceso y el tribunal hizo otro tanto y nada ha cambiado respecto de lo que esperábamos en los días inmediatos posteriores a la elección. Que es donde tenían puestas sus fichas, ¿no? Como que sabían que los votos no les habían favorecido y dijeron, pues vamos al tribunal. E incluso antes de la jornada, ¿no? O sea, Uh-huh. la derecha sabía sobradamente que Claudia Sheinbaum iba a ganar la presidencia. Lo que estaban buscando era retener suficientes curules en el Congreso, en las dos cámaras o en una de las dos, para detener las reformas que pues están en proyecto desde el discurso del 20 de noviembre de López Obrador del año pasado, donde ya planteó la necesidad de una reforma judicial, Uh-huh. ¿no? Sabíamos muy bien
que por el bloque de contención formado por PRI, PAN y PRD en la 65 legislatura, esas leyes no iban a ser aprobadas en este periodo y que la apuesta era el famoso Plan C. O sea, obtener un resultado lo bastante abrumador para que Morena y los partidos que forman coalición con ella pudieran aprobar, a pesar de la oposición de PRI, PAN y PRD, que de plano anunciaron que no pensaban revisar los méritos de las reformas, sino que ellos eran un bloque de contención. O sea, ellos votan contra López Obrador. Sí o sí. Incluso si O les no, gusta, no. o no y no, o sea, votan no y no. Entonces, la forma de sacar adelante esas reformas era obtener una mayoría legislativa calificada, de 2/3 partes en cada cámara. Y entonces viene de ahí que le llamarán sobre representación. Mira, yo creo que esperaban que los resultados no le alcanzaran a Morena y a la coalición para tener la mayoría calificada y que esos resultados los sorprendieron. Claro. ¿No? Los sorprendieron. Entonces, ahora se inventaron esta excusa, se inventaron este recurso desesperado de la sobrerepresentación. Ciertamente hay una cláusula en la Constitución que previene que un partido político quede sobrerepresentado en el Congreso, estipulando que en ningún caso pueden tener un porcentaje de las curules superior al resultado que obtuvieron en la votación más 8. Pero este principio aplica únicamente a partidos en solitario, no a coaliciones. En su redacción original esta cláusula así decía partidos y coaliciones. Pero el PRI y el PAN, cuando todavía combinados tenían mayoría en el Congreso y seguramente ya anticipando que se presentarían a esta elección coaligados o que lo harían tarde o temprano, suprimieron en 2008 la especificación de que eso también aplicaba a coaliciones. Ahora introdujeron de forma espuria y mentirosa el argumento de que la ley no especifica, no aclara, y que lo que aplica para partidos tenía que aplicar igualmente para coaliciones. O sea, ciertamente Morena, Verde y PT sumados están obteniendo un porcentaje de las curules superior al porcentaje de votos que obtuvieron. Pero eso es atribuible a una característica de origen del sistema que de hecho se discutió aquí en el episodio que tuvimos como invitado a Santiago Isusi. Que es que ahí está. Revisen ese episodio, no se lo pierdan. Se explica perfectamente Ahí bien. queda muy claro, ¿no? Porque las curules se reparten obedeciendo a 2 principios. 300 son uninominales y se las lleva el candidato que ganó en ese distrito. Así haya sido con menos del 50% mientras tuviera una mayoría absoluta, una mayoría relativa, perdón, ¿no? Y ese principio pues puede dar lugar a la sobrerepresentación, porque así hayas ganado esa curul con el 30% de los votos, te llevas el 100% de la curul, porque pues una curul no es divisible. No le puedes pegar a un candidato a un torso de un candidato de Morena, a un las brazo piernas del PAN. del PAN, ¿no? No es divisible. Entonces, pues, eso da lugar a esa, podríamos llamar, distorsión o sesgo. Pero ese es el sistema. Ese es el sistema. Y es eso un sistema, lo sabían. Lo saben. Ajá. Y es un sistema electoral y de representación legislativa en cuya factura ellos intervinieron. En el que de hecho tuvieron mayor mano que Morena. Entonces querer cambiar las reglas después de los hechos, ya realizada la elección y ya repartida las curules, pues es aferrarse a un clavo ardiente. Claro. ¿No? Y entonces tenía que pasar de cualquier modo sí o sí por el INE, por el Tribunal Electoral, porque esas siempre, son las etapas siempre normales ocurre, del ¿no? proceso electoral mexicano. Eso siempre ocurre. Lo que hubiera sido llamativo o lo que hubiera representado una verdadera turbulencia es que alguna de estas impugnaciones fuera aceptada por el tribunal. Al final,
las personas juzgadoras del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, aunque algunas son de orientación, bueno, son conocidas sus posturas políticas y son adversas a Morena y al gobierno de López Obrador, y cabe presumir al entrante gobierno de Claudia Sheinbaum, no tuvieron de otra que votar por el proyecto presentado por Mata, que pues daba por bueno este resultado, ¿no? Ok. La única que se quiso descuadrar fue Yanino Tálora, un nombramiento muy polémico de Calderón, porque siempre ha sido descarado y obsceno, transparente, su partidismo, ¿no? Y pues nada, no les alcanzó, se quedó la cosa como estaba. Y tanto el INE como el tribunal emitieron el fallo que era inescapable. Claro, o sea, era no había de correcto. otra sin incurrir en desfigurar verdaderamente Eso podría haber sido mucho la más ley. problemático. Eso sí nos probablemente. habría podido precipitar en una crisis política, ¿no? Mucho más fuerte. Y claro, de ahí se desprenden pues ya posturas, ¿no? Ya empezó a ser mucho más claro la comunicación de la derecha, que estaba ya enfadada con la situación, pues ahora se ha descarado un poco más. No están diciendo nada nuevo tampoco, podemos ver por ahí ese tuit de Claudio X González que dice: hoy, con mayúsculas, comienza la lucha para recuperar democracia y libertad, ¿no? Un sonsonete que ha estado ahí desde hace lustros y que vuelve a retomar con una cosa que ya no sabemos ni para qué lo siguen utilizando, a dónde van con la misma historia de siempre, pero planteando, y ahorita vamos a entrar también en esos términos, que ahora sí, ya en serio, sí, esto es una dictadura. Nos estamos deslizando. No, ya no una dictadura. Ya el término dictadura ya les pareció muy suave. Aguilar Camín prefiere hablar ya de autocracia. Autocracia. ¿No? Autocracia era un término reservado para las monarquías absolutistas más extremas, ¿no? O sea, el zar de Rusia era el autócrata. Ajá. Un hombre que se gobierna a sí mismo y a su país como una extensión de sí mismo, sin ninguna interferencia, sin ninguna institución, sin ningún contrapeso. O sea, ya habían abaratado demasiado la palabra dictadura, tuvieron que buscar una más pesada y ahora están vaciando de contenido el término autocracia. Y es que pues es francamente y resulta absurdo, ¿no? Y es que así van. Enrique Krause se vio un poquito más moderado que que Aguilar Camín para hablar de monarquía, porque digo, autocracia es una versión absolutista bastante extrema de monarquía, ¿no? Ajá, del Estado soy yo, más allá de... El Estado soy yo y gobernar a través de úcases, como se llamaban los decretos del monarca de todas las Rusias, ¿no? Y todo eso es mentira, ¿no? Han querido pretender que el hecho de que el mismo partido ocupe el Ejecutivo y tenga una mayoría legislativa, convierte esto automáticamente en una dictadura carente de contrapesos. No es así como funciona. O sea, no es una condición para la democracia que la oposición al presidente o al partido que ocupa el Ejecutivo controle o tenga la facultad de vetar cambios constitucionales, privando de una mayoría absoluta o relativa al partido oficial, ¿no? O sea, las condiciones para la democracia son otras: que haya separación de poderes, que se respeten ciertas garantías, derechos civiles fundamentales como la libertad de asociación, la libertad de expresión, la libertad de prensa. El hecho mismo de que estemos asistiendo a una discusión tan acalorada en torno a si hay o no hay sobre representación en el Congreso, o los méritos o vicios de la reforma judicial, pues son síntomas de una democracia muy robusta, donde cualquiera puede opinar y expresar lo que se le antoje, ¿no? Claro. O sea, no hubo un incendio del Reichstag, ni se está proscribiendo a la oposición, ni encarcelando a sus portavoces.
O sea, es un resultado perfectamente posible, frecuente y hasta deseable en democracia que el partido al que se le confíe el Ejecutivo disfrute también de una mayoría legislativa. Y eso no pone en duda la democracia, ni nuestras instituciones, ni nuestra república. Buenísimo. Si te parece bien, mano, vamos a ir a un corte para regresar a platicar sobre qué es lo que se espera de ese plan C, ¿no? Que viene con el plan de reformas, qué está ocurriendo también en el Poder Judicial y algunas declaraciones que vale la pena retomar para discutir qué es lo que está ocurriendo en estos momentos. Vamos y regresamos, están en el Cascajo de Capital 21 y Código 21. Las opiniones son como la cola. Todos tenemos una. El Cascajo. Lo importante no es pensar primero, sino saber pensar. El Cascajo. Y bien, ya estamos de vuelta acá en el Cascajo, en Código 21 y Capital 21. Hemos estado platicando de esta transición y la resistencia que se ha encontrado la misma transición. Y una parte importante de esa resistencia tiene que ver con el Poder Judicial y las reformas que son parte del Plan C. Mano, ¿qué sabemos de qué van esas reformas? ¿Cómo está la situación que tiene pues el ánimo crispado en ciertas zonas del Poder Judicial? La derecha no perdió el poder en 2024, empezó a perderlo en 2018, ¿no? Cuando López Obrador se hizo con la presidencia de la República y Morena con una mayoría suficiente en el Congreso para aprobar leyes secundarias. Entonces, habiendo perdido estos dos bastiones, la derecha decidió instrumentalizar al Poder Judicial, que de entonces a esta parte ha venido desempeñando un papel francamente obstruccionista. O sea, no es lo mismo ser un contrapeso, disfrutar de autonomía con capacidad para detener al poder ahí cuando incurra en un abuso o para resolver una controversia entre el Estado y la ciudadanía. Insisto, una muy distinta es adoptar un papel obstruccionista donde con independencia de lo que dice la ley, tú le opones al gobierno todos los obstáculos imaginables para frustrar sus iniciativas. Eso fue lo que se propuso la derecha, ese lawfare. Ese boicotear las acciones del gobierno utilizando a las tribunales mediante la interposición de amparos y un larguísimo etcétera. Que podríamos ver muy, muy claramente en, por ejemplo, la construcción del Tren Maya estuvo lleno de amparos tramos y individuales, tramos, ¿no? Que se tuvieron que detener, cosas que quedaron en suspenso, porque se utilizó al Poder Judicial para golpetear a la 4T. El Poder Judicial no tiene ese perfil desde 2018, lo ha tenido desde mucho antes. O sea, recordemos el proceso de desafuero de 2005, donde una orden de desacato emitida por un juez local fue empleado como excusa para desaforar a Andrés Manuel López Obrador, entonces jefe de gobierno, con una posible inhabilitación política de López Obrador de cara a las elecciones del 2006. Hace mucho que el Poder Judicial está capturado en muy importante medida por grupos de interés que no quieren que se aplique la ley, sino que quieren que se interprete la ley en función de sus intereses. Y esos son intereses tanto nacionales como extranjeros, porque a la cacofonía contra la reforma judicial se sumó en fecha reciente el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, y haciéndole la segunda el canadiense, cuyo nombre no recuerdo porque tampoco, pues, no se ha dado a notar por nada, nada importante nunca jamás, ¿no? Entonces es divertido que haya descubierto su propia voz en este así, contexto, sí, para hacerle coro a Ken Salazar, ¿no? Claro. Entonces, ha sido garante de esos intereses, tanto cuando la ley los respaldaba como cuando no, el Poder Judicial los amparaba, los protegía. Y obstruyó la labor de este gobierno.
Además de eso, nuestro Poder Judicial se ha destacado por su desempeño poco pulcro en absolutamente todos los frentes. O sea, hay inocentes que pasan décadas tras las rejas sin sentencia, o sea, sin que se les haya, o sea, no purgando una condena, sino que sin que siquiera se haya fallado si son culpables o inocentes. Sí. Y hay culpables que consiguen fallos favorables a sus intereses en 24 horas, que los liberen en un sabadazo. Es un poder corrompido hasta la médula. Es urgentísima la tarea de reformarlo, intención que ya fue anunciada por López Obrador, insisto, en su discurso del 20 de noviembre del año pasado. Entonces, todos los intereses que van a ver que pierden este otro bastión, pues están montando un escándalo, ¿no? Eso no quiere decir que el Poder Judicial se vaya a convertir ahora en un instrumento más del poder de los presidentes o que se vaya a volver Moreno. O sea, no es eso. No es eso lo que plantea la reforma judicial. Lo que se está buscando es la chance de renovarlo y de poder llamar a los jueces a cuentas, ¿no? Y pues la mejor forma de hacer eso en una democracia, pues es someter las cosas a voto popular. Claro. ¿No? Ahí hay definitivamente una intención de comunicación alrededor de, pues, empatar las cosas, ¿no? Como decir, si ya hemos estado hablando de esta autocracia, ¿no? Pues qué mejor. Ya se le alineó el legislativo, ahora se le va a alinear el judicial. ¿No? Como si por lo demás el Poder Judicial no estuviera ya alineado con ciertos intereses. Claro, ¿no? Sí, obvian esa parte, ¿no? No necesariamente se comunica. A esto se han unido un par de, muchísimas publicaciones, muchísimas voces, artículos de opinión, columnas, y me gustaría retomar dos para poner en contexto una posición de izquierda y una posición de lo que es ahora parte de la derecha. Por un lado, Federico Bonazo en Twitter puso esto: casi todos respaldamos la idea de separación de poderes e independencia del Poder Judicial, pero los primeros en vulnerar esa independencia han sido figuras de la Suprema Corte y el Poder Judicial mismo, ostensibles agentes políticos del antiobradorismo. El juez es imparcial o no es juez. Si vas a conducir la defensa del Poder Judicial, no uses su maquinaria para perseguir rivales. Si vas a encabezar la defensa de la democracia, no hagas cenas con Alito. No trabajes para deudores del fisco. No apoyes pasquines anti-4T plagados de posverdad. Dejen de hacer política y dedíquense a lo jurídico. Allí podremos creerles entonces que trabajan por la causa republicana y no por el berrinche de los conservadores. Esto publicó Fede Bonazo en Twitter el 27 de agosto y también tenemos esta declaración de Acosta Naranjo, miembro de lo que solía ser el PRD, ahora es miembro del Frente Cívico, ¿no? Que es este afán por reinventar la marea rosa como una fuerza política, ¿no? Sí, que ha devenido esa marea rosa en encharcamiento, pero bueno, ya no da para hacer una marea. Y esto fue lo que puso en una publicación de sus redes. Hacemos un llamado a Morena para que haga y respete el proceso parlamentario, tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores. De no hacerlo así, de hacer una serie de aprobaciones fast track, violando todo el proceso parlamentario, entonces llamaremos a adelantar la movilización del 8 de septiembre y les pedimos que estén pendientes para tomar el Senado de la República e impedir que se instale esta Cámara y que no se aprueben las reformas ahí. Respeten el proceso parlamentario y nosotros respetaremos su proceso, pero no respetan el proceso parlamentario, tomemos el Senado. Y de una vez lo decimos, si eso hacen, vamos a convocar, espero que tengamos respuesta de todas las organizaciones, a tomar San Lázaro antes de que termine septiembre para evitar la toma de protesta de Claudia Sheinbaum en San Lázaro. No podemos seguir actuando de manera
pasiva ante violaciones tan graves al régimen constitucional y democrático. Por eso lo decimos con claridad. Si no respetan el proceso parlamentario, vamos a convocar a tomar el Senado antes del 8 de septiembre y vamos a convocar a tomar San Lázaro, las instalaciones de la Cámara de Diputados, para que ahí Claudia Sheinbaum no tome protesta. Ahí está, mano, la postura de Acosta Naranjo y lo antes leído de Federico Bonazo. ¿En qué punto estamos parados con estas dos posturas? En primer lugar, quiero expresar mi coincidencia con la lectura de la situación que hace Federico Bonazo, ¿no? O sea, hemos visto una corte, un poder judicial que actúa de forma transparente, innegablemente facciosa y partidista anti-4T. Entonces, que estas personas tan desacreditadas se quieran convertir ahora en los campeones de la independencia política del Poder Judicial, que ha estado completamente rendido a intereses fácticos por los que nadie votó, pues es cosa de risa, ¿no? ¿Acaso pondría yo una ligera reserva cuando él llama a los jueces a no hacer política? Yo creo que lo político y lo jurídico son inseparables, ¿no? Pero sí, como muy bien anota él, el juez o es árbitro o dejó de ser juez para ser una parte más en conflicto. Este Poder Judicial es juez y parte y está defendiendo sus privilegios. El someter al Poder Judicial a votación, a elección popular, no corre el riesgo de hacer esto que mencionabas, de darle una politización o una carga ideológica. Es inevitablemente político el Poder Judicial, porque está la ley, en algunos casos es muy claro lo que significa, qué prescribe para una circunstancia determinada, pero en otros pues tiene que ser sometida a una interpretación. Y los cuadros que han sido promovidos a los más altos cargos en el Poder Judicial fueron unos dispuestos a leer la ley, a interpretar la Constitución en una clave neoliberal que anteponía el interés privado al público, ¿no? Entonces, es política la labor de la persona juzgadora, inevitablemente. Se han planteado otras objeciones a la elección popular de los jueces como un mecanismo aconsejable, ¿no? Como que el hecho de que tengan que postularse va a hacer que el gran dinero pueda tener una mayor influencia en el proceso respaldando a este candidato o aquel, y que eso le puede abrir las puertas al crimen organizado. Ese es un riesgo que no existe. Pues la verdad te voy a decir, por supuesto que existe ese riesgo. Pero el mecanismo actual para seleccionar jueces no se ha demostrado una vacuna contra eso. O sea, la democracia está abierta a ese tipo de peligros, sí, pero entonces el mismo argumento se podría alegar para que no se pueda votar por el presidente, o para que no se pueda votar por los diputados, o porque no se pueda votar por los senadores, ¿no? O sea, ser demócrata supone ser congruente con en este tipo de escenarios. Claro. Hay que decir además que no es una fórmula tan original. En 45 de los 52 estados de la Unión Americana se vota por los jueces. En Francia se vota por los jueces. En algunos de esos sistemas incluso está permitido que estos jueces sean postulados por un partido político. ¿Sí? Ok. Ajá. Sí, tampoco estamos descubriendo el agua tibia, pues. No. Y bueno, también habría que poner ahí sobre la mesa este detalle de si hay la posibilidad de que haya delincuencia organizada, pero eso también como no tiene una ¿Cómo el sistema actual está blindado Ajá. frente a ese problema? No lo está. ¿No? Claro. En este otro habrá que poner candados, habrá que tomar previsiones, ¿no? En materia de cómo se van a financiar las campañas de los jueces, quiénes los van a poder postular, qué condiciones van a tener que satisfacer
las personas para poder ser postuladas a esos cargos. O sea, la forma de mitigar esos peligros, de contrarrestar esas problemáticas, todavía hay oportunidad de hacerlo. Claro, y no va a cambiar dejándolo como está, pues, o sea, No, eso definitivamente como no. está es una ¿No? fatalidad. Creo que eso es algo... Ahí tenemos en el cajón de algún ministro un pendiente de 35 millones, ¿no? Que no ha salido y nadie parece estar... 35,000, mano. 35 millones no perdón. ocupan a nadie. A mí me ocuparía bastante bien. Yo sí sabría qué hacer con ellos. Pero no, 35,000 millones que no parecen ir a ningún lado ni salir de ese cajón. Y es sorprendente que haya gente diciendo, no podemos mover esto. Cuando hay cosas de ese tamaño. De esa atoradas. magnitud. O sea, es el, O sea, ¿hay alguien hay alguien que se siente protegido por este poder judicial? Yo no. Yo tampoco. Yo man. sí puedo imaginar que la persona que debe esos 35,000 millones sí se siente protegido. ¿No? Y luego a propósito de Acosta Naranjo, o sea, su advertencia, me pone a temblar, mano, porque ya vimos, él va a llamar a una movilización, mano. O sea, ya vimos las multitudes que son capaces ellos de arrojar sobre las calles, ¿no? Está amenazando con paralizar políticamente a este país, tomando San Lázaro y tomando, pues, de todo por lo que parece, ¿no? Parecen olvidar que de veras ya no representan a nadie y nadie les responde. Sí. Por lo demás, nadie está planteando aprobar la reforma jurídica Fast Track. Así fue como Ernesto Zedillo aprobó su reforma jurídica. Momento en el que Acosta Naranjo, que seguramente ya militaba en el PRD, pues yo no recuerdo haber sido convocado por él a una marcha para proteger. Cuando además sí tenían convocatoria. En esa época todavía tenían alguna convocatoria, Ajá. ¿no? Yo no creo que sea deseable que se apruebe en Fast Track la reforma jurídica. Yo creo que es saludable que haya discusión, que se revise, que se optimice, que se mejore, pero pues nadie ha amenazado con eso. Y además es una discusión que lleva meses. Meses, y para la que se han abierto mesas. Si se aprobara mañana la ley, ya no fue en Fast Track. Se discutió muchísimo en torno a este asunto. Que la palabra final la va a tener la bancada mayoritaria en el Congreso, pues claro, pues para eso votamos por ellos, para que hagan leyes. Pero también es sorprendente que en este mismo instante ha habido declaraciones, por ejemplo, de Lozano, Javier Lozano, el saco de pus, como le llaman por allá afuera también, que invitó a que la bancada del PAN y del PRI no fueran a los diálogos, que no estuvieran, que no les hicieran el favor de validar a la legislatura como es, porque ya qué caso tenía. Entonces, si no vas a estar ni en las discusiones, ¿no? Hay un afán por sabotear, ¿no? Por restarle legitimidad incluso a la discusión, diciendo, no fue la oposición, fueron ellos reunidos con ellos mismos, pues obviamente hubo consenso en torno a la reforma. Claro. Se están aferrando a un clavo ardiente. Pues ahí está, ¿no? Ni hablar. Vamos a ir a un corte más y regresamos a El Cascajo aquí en Capital 21 y Código 21. Las opiniones son como la cola. Todos tenemos una. El Cascajo. El abogado del diablo. Esto es El Abogado del Diablo. Y en este punto en el que soy Kevin Lomax, vengo a defender con el puño arriba y agitándolo fuerte a Denise Dresser, a Aguilar Camín, a Jorge Castañeda y a Pablo Magluf, porque se les ha censurado. Evidentemente el gobierno está detrás de algo, o algo está pasando, porque a personas con estas voces muy importantes se les ha sacado de circulación. Se les ha pedido que no participen más de la hora de opinar. Y voy a leer un segmento de algo que escribió
Jorge Castañeda en Nexos, este otro gran espacio de la tribuna democrática y de la democracia, y dice lo siguiente: Jorge Castañeda: yo considero que el despido simultáneo de 6 colaboradores críticos del gobierno en La Hora de Opinar constituye un acto de censura, una cortapisa a la libertad de expresión y un indicio ominoso de lo que viene. No tengo cómo saber si fue por iniciativa de Televisa, de Leo Zuckerman o a pedido del poder. Da más o menos lo mismo. Ante lo que viene es una señal, una mala señal. Mano, ¿qué tienes que decir ante esta evidente censura que ha habido en Televisa a estos opinadores? No es una censura, como el propio Castañeda explica en unos párrafos más atrás en ese mismo artículo. Leo Zuckerman lo despidió alegando que querían una nueva imagen, probablemente tratando de ponerse más en sintonía con el público. Los votaron porque han perdido los votaron con B labial. Con B labial, los votaron porque han perdido absolutamente toda su credibilidad. Han cansado a la gente con sus mentiras, sus exageraciones, sus jeremiadas. Ya nadie les cree. Y un intelectual mediático, un intelectual orgánico de la reacción, cuando ya no es capaz de convencer a nadie, pues ya no cumple su función. A ellos les interesa no nada más el rating para poder vender espacios comerciales, que no deja de ser una consideración de importancia. Les interesa persuadir a la opinión pública. Les interesa orientarla en función de sus intereses. Y estos a tal medida han perdido su capacidad de convencer a nadie que ya no desempeñan bien su papel, ¿no? Dudo mucho que veamos en fechas próximas a La Hora de Opinar convertirse en un ambiente genuinamente diverso, ni democrático, ni favorable a la 4T. Nada más va a venir un relevo a alegar el mismo tipo de necedades antipopulares y derechistas, pero pues lo van a utilizar gente nueva hasta que se les gaste y entonces buscarán otra gente nueva, ¿no? No es la opinión la que está siendo suprimida, son estas personas desacreditadas las que están dejando de formar parte del reparto porque ya perdieron toda su credibilidad, toda su legitimidad. En el fragmento que leíste, Castañeda dice, no sabe si lo despidió Leo Zuckerman, no sabe si lo despidió Televisa, no sabe si fue presiones del gobierno, pero da igual. Perdóname, pero no da igual. No da igual de ninguna manera. O sea, si lo despidió Leo Zuckerman, que le reclame a Leo Zuckerman. Si lo despidió Televisa, que le reclame a Televisa. Solo si fueron presiones del gobierno cabría entonces hablar de censura. Y evidentemente Jorge Castañeda, Denise Dresser, Magluf y Aguilar Camín no poseen una sola prueba en ese sentido, porque si no, te lo aseguro, ya la hubiéramos visto. Y, a ver, pensar en los intereses de una compañía como Televisa también hace suponer que tiene algún nexo con el gobierno y entonces podría ser que para mantener sus intereses reciba instrucciones de cerrarle la llave a estos colaboradores y poder entonces así mantener, no sé, la concesión. Si así era, ¿por qué los descubre apenas ahora, después de todo un sexenio de torpedear a López Obrador con todo? Sí, no sé. Bueno, pero... La fiscalía descansa su caso. Bueno, pues está bien, con eso cerramos el Abogado del Diablo aquí en El Cascajo. Entre los numerosos lugares históricos de Grecia, la ciudad de Delfos solía congregar un sinnúmero de adivinadores, videntes, sacerdotes y pitonisas. En la actualidad, el oráculo ha encontrado una nueva manera de expresarse a lo largo y ancho del planeta en las diversas redes sociales.
Son incontables las pitonisas y videntes que aseguran en sus publicaciones saber exactamente qué pasará en el futuro. Acompáñenos a ver qué tanta certeza hay en las declaraciones de estos ejemplares. Esto es La Pitonisa en el Cascajo. Ya estamos en La Pitonisa en el Cascajo y déjenme traer por favor ante ustedes esta declaración de 2022 de Lili Téllez. Aquí estoy en la Cámara de Diputados. Aquí me van a poner la banda presidencial de México. Y afuera de la Cámara de Diputados seguramente va a estar López Obrador y Claudia Sheinbaum gritando fraude y haciendo escándalo. Lili Téllez, mano, avisándonos que en 2024 le van a poner la banda presidencial. Mano, no es la primera vez que lo veo, pero me volvió a recorrer un escalofrío, mano. Un escalofrío. Me congratulo de las pobres dotes de visionaria que tiene Lili Téllez, que no se haya materializado esa tragedia. Y no contenta con haber hecho esa adivinación fallida, hace unos días puso lo siguiente en Twitter. Mañana tomaré protesta como senadora en un México que ya no es una república, es una monarquía de facto. Ya el fraseo es raro, pero luego dice, seré implacable ante los mafiosos de Morena que destruyen las instituciones, la democracia y el Estado de Derecho. Ánimo, mexicanos, esto apenas empieza, no les tengan miedo. Entonces, su adivinación no solo no le dio la banda presidencial, la hizo tomar protesta como senadora. Y ya nos están avisando que es senadora de una república monárquica. Y Enrique Krause también tiene un momentazo. Dice, en justicia de Lili Téllez hay que decir que algunas monarquías sí tenían senados y congresos, ¿no? Existen las monarquías constitucionales. Y a eso le abonamos lo que dice Enrique Krause, que dice, después de ser una monarquía, el 4 de octubre de 1824, México se convirtió en una república. Pasaron 200 años. En septiembre de 2024, México dejará de ser una república para convertirse en una monarquía. ¿Lo permitiremos? Pregunta Enrique Krause en su cuenta de Twitter. Mano, pues aparentemente estas dos personas que tienen dotes de adivinadores nos avisan que se viene una monarquía. Ahora sí, ya se viene una monarquía, ya vamos a dejar de ser los Estados Unidos mexicanos para convertirnos en el Reino de México o en el Imperio de México, ¿no? Krause se saltó el segundo imperio, ¿no? Porque de Iturbide a la emperatriz Claudia Sheinbaum, pues no estuvo Maximiliano, pero en fin, o sea, no. Errores que tendría cualquiera que no fuera historiador. Ciertamente el Segundo Imperio no controló del todo México porque Benito Juárez mantuvo la República trashumante, ¿no? Es sencillamente absurdo, es casi difícil responder, ¿no? Es una falacia y es hasta poco creativa, pues. Creo que hasta un niño de primaria le podría explicar a Enrique Krause por qué no es esta una monarquía, ¿no? O sea, un monarca es un gobernante no electo que llega al cargo por herencia, por pertenecer a una dinastía. Aquí no está asumiendo el poder el hijo de López Obrador, ni Claudia Sheinbaum va a ocupar el ejecutivo hasta que la muerte la separe del trono. O sea, no es una monarquía. A Krause siempre le ha gustado jugar con este tipo de figuras. En su colección de biografías sobre el México posrevolucionario, hablaba de una presidencia imperial, ¿no? Donde el presidente era monarca en México por un sexenio. A lo mejor es eso lo que tiene en mente, pero ya se le olvidó porque, insisto,
O sea, fue la última vez que fuimos monarquía, según él, fue hace 200 años. Krause es increíblemente poco riguroso en el empleo de conceptos políticos, probablemente porque es historiador. Y además ese tipo de historiadores que coleccionan anécdotas, no que hacen análisis teóricos rigurosos y conceptuales de la historia. Es una falacia. Y otro que ha acabado muy desacreditado también, ¿no? Enrique Krause. No, desde hace muchísimo. Desde hace mucho y que ya no vemos ni por dónde... Oye, ¿no lo irán a invitar a la hora de opinar, hermano? Porque No, queremos creo que sí esas voces. Sí necesitan sangre nueva. Y no sé si Enrique Krause... Es que ya ni para nuestros segmentos de mentira, falacia o berrinche están dando suficiente material estos la realidad es que... Entiendo el deseo de Leo Zuckerman por caras nuevas. Por jalar rating, ¿no? Pues es que le están tumbando la chamba en Atypical. Y pues la neta es que se ha puesto difícil ser peor que aquellos. Y lo están logrando. Lo están logrando. Entiendo que en la hora de opinar hay voces y personas nuevas que sí se inclinan hacia la izquierda. Está por ahí Carlos Pérez Ricard, está por ahí Violeta, si no me equivoco. Digo, hay otras personas de derecha que ahí siguen. Ya vamos a ver cómo se combinan con Leo Zuckerman, mano. Vamos a ver qué pasa. A lo mejor ahora va a valer la pena verlo. Puede ser interesante, puede que hasta a Leo Zuckerman se le quite lo neoliberal o le termine por quitar a él el encargo. Sí, pues sí, man. Eso puede ser. Recordemos, Televisa es una empresa, Televisa tiene intereses y Leo Zuckerman es un empleado de esa televisora, ¿no? Y bueno, que una empresa le rescinda un contrato a un empleado, pues no necesariamente supone que el gobierno estuvo detrás ni es un acto de censura. Exacto. ¿No? Chabelo, por ejemplo, lo censuraron hace muchísimo tiempo. ¿No? Exacto. Esto es Mentira, Falacia o Berrinche en El Cascajo. Y llegamos a la sección de Mentira, Falacia o Berrinche, donde nos encontramos con dos momentazos en El Cascajo que nos gusta levantar. Y me gustó que hasta tiene, ahorita usted verá, un guiño a este programa sin querer. Gracias, Carlos Marín. Escuchen esto nada más. A ver si podemos volver a ver la imagen. El presidente López Obrador organizó en Palacio Nacional un congreso. Sí. ¿Cómo se llama? ¿Congreso de qué? Comunicadores independientes. De comunicadores independientes. ¿Y qué hacen los comunicadores independientes? Cuando entra el presidente López Obrador se ponen de pie y le gritan, es un honor estar con Obrador. Eso es independencia, Marín. Vamos a ver la imagen. Vamos a verla. ¡Ánimo! ¡Ánimo! Bueno, verlo para creerlo, ¿no? Pero además se pasó 6 años el presidente López Obrador diciendo, esa es la prensa independiente, la prensa que me echa porras es la prensa independiente, la prensa que me critica, como tú, Carlos Marín, es una prensa corrupta, punto. ¿Y qué estampa están regalando? Lo que vemos es una runfla de lacayos que simplemente se dedican a hacerle la barba al presidente. Son a los que le siembra Jesús Ramírez preguntas. Varios vienen del extranjero, tomó la palabra una periodista argentina, bueno, una mujer argentina. Sí, lo que pasa es que hay toda una corriente que tienen los machuchones más populistas del mundo. Lo hace, por ejemplo, Donald Trump, que dicen que esa es la prensa que vale la pena. ¿Cuál? Pues la que se arrastra ante el poder. Bueno, la posición, tú sabes muy bien, que el periodista debe estar frente al poder, no con el poder. A los poderes. A los porque poderes, son muchos poderes. Bueno, lo singularizo, el poder que sea, económico, religioso, militar, político, criminal, etcétera. Sí, el periodista debe estar
frente al poder o frente a los poderes y no ser uno de sus instrumentos de manipulación, como es el caso de estos sujetos y sujetas imagínate que quisieran seguramente manejar la comunicación del gobierno. Son lambiscones, son arrastrados, son abyectos y pues no son otra cosa más que cascajo social, cascajo Marín, social. Adiós, Sí, ya, adiós. Cascajo social que no entiendo cómo puede el presidente resistir la tentación de decir, oigan, con lambiscones, pues yo no los necesito para nada. Cuando menos no vale me por echen sí porras, misma. No me echen porras así. No me echen porras, no me ayudes, amigo. Bueno, adiós, Marín. Ahí está, mano, Carlos Marín y Ciro Gómez Leiva quejándose de las porras de los periodistas independientes que fueron a la mañanera. Este par de periodistas que nunca han estado a favor de ningún interés de ningún tipo. Nunca, mano. Nunca han respaldado ningún gobierno. No se les ha visto jamás darle la mano a un expresidente. No, nada. No hay personaje más lacayuno, más vil y más desacreditado que Mario Marín. Carlos Marín. Carlos Marín. Ajá. Bueno, Mario Marín tampoco disfruta de muy buena... Serán parientes, mano. ¿Quién sabe? Es un apellido que... No vamos a estar diciendo nosotros que puedan confundir al auditorio. A la audiencia. Ese no es nuestro propósito. Para él parece resultar sencillamente inconcebible que alguien que cubre el acontecer público pueda encontrar loable algo que hace este gobierno, ¿no? Cuando él es de un servilismo frente a los poderes fácticos evidente, ¿no? Sí. Entonces, pues es una falacia, es un berrinche, Sí, lo que pasa es que... Es un espectáculo lamentable. Es muy lamentable, muy lamentable lo que vimos hacer a Carlos Marín en el programa de Ciro, a un punto en el que es hasta de un ofensivo fuerte. Es muy estridente. Muy estridente. Es muy estridente, sí. Muy desagradable. Sí, siento que pierden el estilo. Están perdiendo ya el estilo ya. Para incurrir en el huracán de los epítetos. Él siempre ha sido de un lenguaje muy estridente. Sí, floridón. Florido. Sí. Pero más allá de, se puede ser florido y todavía mantener un poco... Escatológico incluso, ajá, sí. Se puede mantener todavía un poco de... de rigor analítico. Sí, o de mantenerse en la vertical, ¿no? Siento que aquí ya se están yendo de bruces. Ya. Y pues está costando... Es indigno. Es otro que le está costando mucho trabajo lo que está pasando y no está sabiendo cómo... Yo creo que extrañan los apapachos, man. Están extrañando los apapachos. Mándenle un apapacho a Carlos Marín, pero uno normal, no anden creyendo que le tienen que mandar a una feria. Y bueno, por otro lado, otro de los lugares que se han vuelto de una estridencia también continua y que le están bajando el rating hasta la casa de los famosos, casi hasta este programa, es Atypical TV. Vean nomás lo que dice Pajes. Hay una cantidad muy importante de mexicanos, aquellos que pueden, que están vendiendo, están tratando de vender sus casas, están tratando de vender sus propiedades para irse al extranjero a vivir, porque consideran que va a ser muy peligroso permanecer en este país. Algo que nunca se había dado. No se había dado. Los mexicanos nunca habíamos tenido miedo de vivir en nuestro país, fíjate, y ahora lo tenemos, entonces, porque no sabemos mañana, por una u otra razón, lo que pueda ocurrir con nuestras libertades. Yo no me muevo de aquí. No, ni yo tampoco. ¿Por qué no se van del país? Ahí está Beatriz Pajes, mano, diciendo que la gente está considerando ya vender sus propiedades. Yo me voy a apurar muchísimo. Estate atento al aviso oportuno. ¿Tú crees que bajen de precio? Yo estaría muy bien. Si se van estos y nos dejan unas ofertones. Van a hacer unos caserones, mano. Ahí está. Como decía la canción, mano, que se vayan a Miami con sus tías. Que se vayan a Miami con sus tías, o como decían los prisioneros, ¿por qué no se van? ¿Por qué no se van del país? Ahí está. Con esto, mano, cerramos el cascajo de esta semana. Un gusto estar contigo, mano. Saludos a todo nuestro público. Ahí está. Y no dejen de sintonizarnos esta y las siguientes emisiones. Compártanlo, denle su like, lo que guste y mande. Muchas gracias a la producción que hizo todo esto posible
y nos vemos y nos escuchamos en el próximo Cascajo. Esto ha sido todo el Cascajo de esta semana. Nos escuchamos en la siguiente emisión con menos basurita y más información.